Y ahora, ¿eso qué significado tiene? O sea que al final, fijarse que solo van a quedar las estaciones que están puestas ahí en azul, que prácticamente son 5. Porque las que están en amarillo no van a tener un gran servicio de viajeros. Primero, Padrón la están haciendo a 4 kilómetros del centro de Padrón. ¿Os imagináis que quién va a venir de Padrón a Santiago teniendo que hacer primero un viaje de 4 kilómetros hasta donde van a poner la estación? Lo mismo que le pasa ya a los de Ordes, lo mismo que le pasa a Cerceda. Les han puesto la estación a 3 o a 4 kilómetros de su pueblo, y en algún caso sin carretera. O sea, concretamente, Ordes no tiene carretera. O sea, llegáis allí y os encontráis con que hay unos caminos allí del pueblo, no está ni señalizado, un verdadero abandono, por decirlo de una forma, ¿no? Bien, yo en cambio, y es lo que os voy a explicar aquí, estoy defendiendo una propuesta que ahora veremos por qué es razonable. Mi propuesta razonable es que se debería, digamos, lógicamente manteniendo la línea roja, la que están haciendo para un transporte rápido entre las ciudades importantes, Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, etc., pues es lógico que tengan un servicio rápido, y de Santiago a Coruña, pues ya hoy se llega en 30-32 minutos, pues se llegará en 25 o 22 probablemente con el tiempo, ¿no? Digo con el tiempo porque incluso los tramos inaugurados no son todavía aptos para la alta velocidad, porque no tienen línea eléctrica. O sea, un tren no existe como vía de alta velocidad mientras no tiene una línea eléctrica. Eso es porque los trenes que circulan en alta velocidad, por velocidades de 240 o de 300 km por hora, son eléctricos. Y entonces, los trenes diésel, la velocidad máxima que dan es de 160 km. Luego, aunque tuviéramos en este momento, como está inaugurada, un tramo entre Santiago y Granada, no es de velocidad alta porque no pueden circular los trenes a más de 160 km, porque no hay línea eléctrica. Bien, entonces, lo normal es que esta línea se termine y se haga, que la electrifiquen, y entonces habrá transportes rápidos para las grandes poblaciones. Pero hasta ahora el ferrocarril se ha demostrado que es útil en 3 grandes, digamos, nichos de transporte: en la alta velocidad, en las cercanías y en las mercancías. Bueno, pues el construir la línea roja, la que hemos visto en la página anterior, significa que nos quedamos, y de ahora vamos a ver el porqué, sin tráfico de mercancías. Ojo, sin tráfico de mercancías y sin tráfico de cercanías. Y lo vamos a razonar. ¿Por qué es así? Pues es así por lo siguiente. Los trenes de verdadera alta velocidad, los que van a Barcelona, a Sevilla, a Málaga, y hoy vienen ya de Madrid hasta Valladolid, y en octubre van a llegar de Madrid hasta Valencia, son exclusivamente de vía, vamos a llamarle, como dije antes, europea, UIC o estrecha, llamarle como queráis. O sea, no pueden circular por las vías anchas actuales, por la vía convencional que teníamos. No pueden circular. Están construidos en un ancho estándar para toda Europa, que es 1,435 milímetros. Y la vía ancha, la nuestra, la española, la de Renfe, pues es 1,68. Y entonces, pues hay casi 20 centímetros de diferencia. Y entonces los trenes de alta velocidad, los que van a venir de Madrid, allá por el año 2017, esos no pueden circular por la vía que se está construyendo ahora, mientras no se cambie el ancho de los carriles. Bien, se ha construido la vía con unas traviesas que sí permitirán, en el año 2017, separar los dos carriles, juntarlos, y en ese momento podrán circular los trenes que vendrán de Madrid o que irán para Madrid a la máxima velocidad que se pueda circular. Pero ojo, estoy diciendo que eso es para que puedan llegar los trenes de alta velocidad a Coruña o a Vigo, a donde vayan. Pero hay que estrechar las vías. Y ya dije al principio que los trenes de mercancías no circulan por vía estrecha, circulan por vía ancha. Entonces ahí el Ministerio va a tener que decir qué piensa hacer con este eje atlántico para, digamos, que no nos quedemos sin tráfico de mercancías y
permitir el paso de los trenes de alta velocidad, esos que van a llegar a Galicia o a Madrid en menos de 3 horas, ¿no? Bueno, esto que se da en el tramo de Coruña a Santiago, mi propuesta es que la línea que está en color verde se restituya, se recupere, se vuelva a dotar de vía donde se sacó y se facilite el que esa vía siga conviviendo con la nueva que se está haciendo. Ahora veremos que es posible y que además es bastante económico. Bien, el planteamiento es similar de Santiago hacia Vigo. Veis también que hay la posibilidad de mantener una línea antigua, la de color verde, recuperando los tramos que han quedado servicio y no dejando sin servicio a los trenes que todavía lo tienen. Y además, como veis, dar servicio a efectos del tema de cercanías. Por ejemplo, en de Pontevedra y Vigo veis que hay unas 6 estaciones, ¿no? Incluso puede haber apeaderos intermedios, porque estas estaciones, fíjense que son las que el tren construyó en 1890. Por ejemplo, entre Vigo y Pontevedra, el ferrocarril es de 1890. Pues esas estaciones son las mismas. Y ahora, de 1890 a hoy, ¿sabéis cuántas se ha multiplicado la población aquí en Galicia? Pues del orden de 3 o por 4, por 3 o por 4. Y las zonas de alrededor de las grandes ciudades se han rellenado, por decirlo así, precisamente porque ha habido un proceso de concentración de gente que estaba viviendo en el rural y que se ha venido a trabajar, a estudiar, a montar pequeñas industrias que vienen a estar alrededor de las grandes ciudades. Luego, si nos cargamos la línea antigua y de Pontevedra a Vigo, que van a ser 27 kilómetros, va un tren de alta velocidad, no puede parar en ninguna de esas estaciones. Luego esas estaciones se quedarían sin servicio. Y cuando digo eso, digo entre Vilagarcía y Santiago. Pues puede haber cercanías de Vilagarcía y Santiago porque hay bastantes pueblitos. Esos serán, como digo, las estaciones que había y muchas intermedias que se podrían poner hoy para dar servicio a esos núcleos que se han ido creando alrededor de las ciudades importantes. Bien. ¿Cómo va a ser o cómo está siendo la transformación de esa vía antigua a la vía moderna? La nueva línea, la roja esa que visteis antes, va a tener 156 kilómetros. O sea, se va a ganar porque visteis que es un trazado más o menos más recto, pasa por menos pueblos, da unas curvas más suaves, y entonces lo que hoy en día medía el actual eje atlántico, que eran 175 kilómetros, va a pasar a medir 156. Con lo cual no solo se gana en velocidad, sino que el recorrido es menor, con lo cual ayuda a que los viajes se hagan rápidamente. Bien, pues hasta el momento de ese eje atlántico nuevo se han construido, como veis, 86,4 kilómetros. Están ya en servicio. Se compone de la parte que hay ya inaugurada entre Santiago y Coruña, y han quedado 62,7 kilómetros fuera de servicio. ¿Veis ahí? Y Adif ha retirado las traviesas y el carril. ¿Las ha vendido a la chatarra? ¿Las tienen acopiadas? No lo sé. Las han retirado, pero formaban parte de esa línea. Finalmente, también hay unos tramos en que la vía antigua y la vía nueva pues van a quedar cruzadas. O sea, visteis que a veces se cruzaban en las líneas, veis que a veces se producen cruces de la línea antigua sobre la nueva, ¿no? En algunas circunstancias. Bueno, pues eso obligará, lógicamente, si queremos recuperar el eje atlántico antiguo, pues hay que hacer, por lo que se dice, un paso a desnivel. O sea, lo mismo que en las carreteras, pues hay una carretera que pasa sobre otra y se hace una pérgola, un puente, llaméis como queramos llamar. Luego habría que hacer aproximadamente 6 pasos de un ferrocarril del antiguo sobre el nuevo o por debajo del nuevo. Eso dependerá de la traza que diseñen los ingenieros que lo tengan que resolver, ¿no?